Informarte y conocer más sobre el cáncer te ayudará a convivir mejor con la enfermedad. En este video compartimos datos sobre el cáncer, síntomas relacionados al tratamiento y cuidados en general que debe tener un paciente. Informarte sobre el cáncer ayuda a salvar tu vida. Vamos a platicar un poco de lo que es la cirugía oncológica, el rol que juega la cirugía en los pacientes que tienen cáncer. Aclarar un poquito de dudas y establecer y romper algunos mitos sobre los procedimientos quirúrgicos. La cirugía oncológica es la forma más antigua que hay para tratar el cáncer. Fue la única, inclusive la única forma de tratar el cáncer hasta en el siglo XIX, donde ya se lograron intervenir otros apoyos como son la radioterapia y la quimioterapia. Pero a la fecha la cirugía sigue siendo la piedra angular para el tratamiento de la mayoría de los tumores que tienen tanto una afección local como una afección regional. Cuando hablamos de enfermedad regional, estamos hablando de aquellos tumores que ya se han ido hacia los ganglios linfáticos, y cuando hablamos de una enfermedad local, estamos hablando cuando el tumor está propiamente en su sitio. Pues en los casos bien seleccionados, casos idóneos, la cirugía pasa a ser puede ser la única forma de tratamiento para controlar estos cánceres, como en el caso del cáncer de mama en estadios tempranos, cáncer de tiroides, cánceres de piel, puede ser como la única modalidad de tratamiento. Sin embargo, no debemos de olvidar que la cirugía tiene algunos objetivos muy bien definidos. ¿Y cuáles van a ser estos objetivos definidos? Creo que el primer objetivo y el más importante podría ser es la obtención de un tejido, obtener algo que le llamamos biopsia. Las biopsias es con lo que se va a iniciar todo el tratamiento del cáncer. Si no tenemos biopsias, no tenemos un reporte de patología bien definido ante qué tipo de cáncer nos estamos enfrentando, no podemos tratar a los pacientes. Y pues se alcanza generalmente con un buen procedimiento quirúrgico. Un segundo objetivo pues es como ya hablábamos, la resección del tumor, y es lo que le llamamos el control local de la enfermedad, que es cuando los tumores están iniciando, están confinados a un solo sitio, y aquí retiramos todo el tumor y lo pasamos a un estudio definitivo. También existen controles con la cirugía, podemos hacer controles de la enfermedad que se va a distancia, que se van a los ganglios, y aquí es cuando hablamos ya de la cirugía más grande, un poco de cirugía más agresiva, pero que siguen teniendo en esta época unos márgenes de seguridad muy elevados, que es como la disección de la axila cuando tenemos cáncer de mama, hacer disecciones de cuello en los casos papilares de tiroides, hacer linfadenectomías inguinales en melanoma, y todo esto aún con el objetivo de poder llegar a hacer una curación. Otro objetivo que puede tener la cirugía, ahora ya con nuevas terapias que han venido a apoyar el manejo, es para las enfermedades que están a distancia, las enfermedades llamadas metastásicas. También podemos hacer control de esas enfermedades metastásicas con objetivo de prolongar la estadía del paciente en este campo, o inclusive llegarlos a curar. Uno de los objetivos del tratamiento de los pacientes con cáncer, de la oncología, es cronificar la enfermedad. Si nosotros logramos cronificar la enfermedad, que el paciente pase a ser como los pacientes diabéticos, hipertensos, donde pasan tomando un medicamento y puedan llevar toda su vida, aun sabiendo que sean portadores de cáncer, eso es un éxito para nosotros, fuera de un gran número de pacientes que logramos llegar a curar. Es cierto que la cirugía tiene un papel muy importante en el manejo del paciente, no debemos de olvidar, y pues esto es algo que todos estamos en común acuerdo, que es un manejo multidisciplinario. El paciente oncológico en esta época no puede ser tratado por una sola persona, por una sola especialidad. Aquí en este manejo multidisciplinario tienen que ver muchos los oncólogos médicos, los cirujanos oncólogos, los radioterapeutas oncólogos, tiene que ver cirugía plástica para la reconstrucción de los pacientes, ortopedias en cirugías de salvamento, o sea, es un sinnúmero de especialidades que tienen que estar alrededor de este paciente para obtener el mejor resultado y poder individualizar cada uno de los tratamientos de los pacientes. Así también como llevar a los pacientes y discutir el orden del tratamiento, si va a ser quimioterapia primero, si va a ser cirugía primero, cuál va a ser la mejor droga, cuál va a ser la mejor radioterapia que va a recibir el paciente, y así poder determinar el tratamiento adecuado de ellos, individualizado a cada uno de los pacientes, como decimos, un tratamiento a la carta para cada uno de estos pacientes.
Pero una vez que el paciente con cáncer pueda ser operado, ¿qué es lo que necesitamos? Esa vendría a ser tal vez una de las preguntas y los temores del paciente. ¿Debo ser operado? ¿No debo de ser operado? Para que el paciente pueda llegar a ser operado, primero debemos de tener, además de haber obtenido el diagnóstico, de una forma el diagnóstico que, como dijimos, pudo haber sido con un acto quirúrgico, una biopsia por aguja fina, debe tener una preparación preoperatoria. Y esta preparación preoperatoria tiene el objetivo de determinar su estado de salud, si el paciente va a ser candidato a una cirugía o no va a ser candidato a una cirugía. Y entre la preparación preoperatoria también nos va a poder determinar, saber si el paciente es candidato a resecar la enfermedad, porque de pronto vemos un paciente, se nos antoja operarlo, sabemos que la mejor forma de tratarlo es con cirugía, pero necesitamos hacer estudios de extensión. Y estos estudios de extensión nos van a decir si es el mejor momento del paciente operarse o no, entre ellos radiografía de tórax, la tomografía, ultrasonidos de abdomen, que son sumamente importantes para poder llegar a este punto. Como todo paciente que se va a operar en líneas generales, también no debemos de olvidar que debe requerir algunos estudios básicos. Todo paciente que se va a realizar una cirugía, por muy pequeña que sea, necesita estudios básicos, y entre ellos va a ser una rutina de laboratorio, biometría, glicemia, debe llevar un electrocardiograma, una valoración cardiológica, inclusive valoración médica, y no olvidarnos de las valoraciones preanestésicas, que son muy importantes, dado que estas cirugías son grandes, el paciente debe de saber e informarse de los tipos de anestesia y los riesgos que va a implicar. Las operaciones con cáncer realmente van a plantear un desafío tanto para el cirujano, porque ninguna cirugía es igual a todos los pacientes. No es algo que podemos decir que el mismo tratamiento, el mismo procedimiento, todos se van a beneficiar. Cada paciente tiene una particularidad y debe ser tratado y operarlo de manera diferente. Algunos van a requerir cirugía muy pequeña, otros cirugías muy grandes de 6 horas, y es ahí donde debemos de ir individualizando cada caso. Por ejemplo, el paciente que es una paciente con cáncer de mama, pues algunas van a requerir hacerle una mastectomía total, resecar toda la mama, otros van a requerir solo hacer una cirugía conservadora de la mama. Pacientes con cáncer de colon van a requerir cirugías como colectomía derecha, colectomía izquierda, pacientes con cáncer de recto, que si vamos a quitar todo el recto, vamos a dejar un estoma funcional. Todo eso debemos de ir viendo con el paciente e ir determinando el tipo de cirugía que se le vaya a realizar. Una vez que hemos operado al paciente, debemos de saber que el paciente, después de operado, debe de cursar un periodo de recuperación. El paciente entra como una etapa de reposo. La cirugía le demanda un gran desgaste al paciente, tanto emocional como de su propio cuerpo. Su metabolismo se ve alterado. Entonces el paciente entra en un periodo de reposo de 4 semanas a 6 semanas inclusive, en los cuales él va a poder recuperar su estado adecuado para poder iniciar unas nuevas terapias de tratamiento. Ese es el periodo idóneo para que el paciente, después de una cirugía, pueda, si es necesario recibir quimioterapia, recibir la quimioterapia, si es necesario hacerle radioterapia o otro tipo de terapia. Existen algunos temores sobre operarse, y siempre el paciente dice, ha existido, es que me abrieron y se me regó la enfermedad. La verdad que eso es un mito, es un mito. Cuando sucede eso es que cuando realmente el paciente ya ha llegado a una etapa muy tardía y lo que encontramos es que la enfermedad ya está diseminada, o que no hemos hecho una valoración preoperatoria adecuada, y entonces ahí nos encontramos con que el paciente que no debimos operar lo operamos. Entonces esto es un mito. El paciente que llevamos a operar realmente es que tenemos la intención nosotros de poder curarlo y de cumplir algunos de los objetivos que ya habíamos planteado. Obviamente la cirugía, podemos decir entonces, como resumiendo todo esto, que la cirugía pues tiene un rol en varios momentos, ¿sí? Tiene un momento en el abordaje de los pacientes, tiene un momento como prevención para el cáncer, ¿sí? La cirugía puede prevenir el cáncer en algunos casos, como cuando se sabe que hay herencia familiar, entonces actuamos de manera temprana para hacer tratamiento, la propia tratamiento para el diagnóstico. También tiene un momento donde actúa en la reconstrucción, y esto nos vemos acompañados ya con especialidades de cirugía plástica y algo que se llama ahora muy de moda oncoplástica, inclusive cuando necesitamos hacer al paciente manejo de paliación. Paliativo es el paciente que no podemos curarlo, pero necesitamos darle calidad de vida. Con la cirugía también se puede llegar a hacer esto con la calidad de vida. Bueno, y para
finalizar, vamos a decir que la cirugía pues no es más que una forma expedita, o sea, una forma rápida y eficaz de tratamiento que permite estudiar la pieza quirúrgica. Una vez que hemos quitado toda la pieza, nos permite estudiar toda la pieza quirúrgica por parte del patólogo. El patólogo, con esta pieza quirúrgica que ya resecada, nos va a dar una información importante, una información sobre el pronóstico que se va a traducir al final en una indicación para poder dar el tratamiento complementario que va a requerir el paciente. Soy el doctor Ignacio Molina, recordándoles que esta información que están recibiendo es una información que puede salvarle tu vida. Hola, soy Ana Medina y soy fundadora de Rockeando el Cáncer. Fui diagnosticada a los 29 años de edad con cáncer de mama triple negativo y hoy, 5 años después, me encuentro en remisión. Compartir mi vida con cáncer e informarme sobre mi condición y mi enfermedad fueron un factor determinante para el éxito de mi tratamiento. Hoy quiero invitarte a que compartas esta serie de videos educativos y que visites la página web www.lbbc.org, donde encontrarás información en inglés y español sobre el cáncer de mama. Informarte sobre el cáncer ayuda a salvar tu vida.